El libro de los Hechos lo conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y algunos creen que sería mejor el libro de los Hechos, en vez de llamarse el libro de Hechos de los Apóstoles, le caería muy bien Hechos del Espíritu Santo. A lo mejor así, al libro de Judas, en vez de considerarlo como Judas, en el nombre del escritor, le caería muy bien Hechos de los Apóstatas. Hechos de los Apóstatas. ¿Cuáles son los hechos de los apóstatas? ¿Cuáles son los peligros de los días que nosotros estamos viviendo? Hermano y hermana, ustedes que se conectan y que se conectarán después o que después mirarán esta transmisión, en algunas iglesias están sucediendo algunas cosas un poco extrañas, raras, a lo que realmente debían de acontecer en una iglesia cristiana. Pero esa es la realidad. Nos estaremos basando en los versos 3 y 4, para no correr y quedarnos un poco con el contenido del libro. Versos 3 y 4 de lo que estamos estudiando. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué razón Judas tuvo que cambiar de actitud al escribir? En el verso 4 nos dice la razón por qué. ¿Se darían cuenta los miembros de la iglesia o no? Él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense nosotros, si alteramos la gracia de Dios, si damos una incorrecta interpretación o uso a la gracia de Dios, y si negamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, dígame, pensemos nosotros, ¿qué nos queda de valor? ¿Cuál es el provecho que nosotros podemos tener? Bien, pues esa es la situación que paso a paso vamos a ir analizando. Nosotros vemos, Judas escribe una breve carta a los amigos amados, en griego, agapeto. Su carta es acerca de un estado de emergencia. La iglesia tenía una situación que necesitaba emergencia, una atención emergente, como aquellas cuando nosotros hemos tenido que ser llevados de emergencia al hospital, o hemos tenido que llevar a algún familiar. Algo así parecido, para que entendamos. Esta era una situación emergente. Judas quería escribir sobre las bendiciones de nuestra salvación, pero él no consideró prudente escribir sobre la salvación e ignorar lo que era urgente, que era lo que era urgente, que es ocuparse de un problema moral que se estaba desarrollando, infiltrando, ya estaba dentro de la iglesia. La iglesia estaba ya en una crisis, la situación es urgente, necesitaba atención. Los maestros ateos se habían metido, se habían infiltrado, ya estaban adentro de la iglesia. Encubiertamente en la iglesia se habían infiltrado. Se habían infiltrado secretamente entre los verdaderos creyentes. Lo que nos dice el verso 4. Algunos se han infiltrado entre ellos. Además, estos paganos no son guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres que se habían infiltrado supuestamente como ministros
no eran guiados por el Espíritu Santo, la doctrina, las posturas, el estilo de vida, y lo que aprobaban no tenía la característica que eran guiados, ni lo que hacían estaba aprobado por el Espíritu Santo, como dice el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sexuales que no tienen al Espíritu. El problema tenía que ver con el libertinaje sexual. Vemos entonces nosotros que habían dividido una iglesia local. Problema: algunos creyentes seguían siendo fieles al verdadero evangelio. Por eso estaba la división. Algunos creyentes habían seguido fieles al verdadero evangelio, pero otros seguían a estos falsos maestros, apartados de la verdad. ¿Le parece a usted extraño? No es nada extraño, ni en aquel entonces, ni hoy tampoco. Cuando alguien se sale de la verdad, el problema es de que algunos aprueban, algunos siguen, y otros se mantienen en lo que es correcto, y allí surgen los problemas. Eso lo hemos vivido y lo hemos visto muchas veces, y están ocurriendo estos problemas ahora. Entonces tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros leemos la descripción de Judas sobre estos malvados líderes, quedamos atónitos de que haya creyentes que sigan el evangelio rebajado. Nosotros podemos decir, ¿cómo esos creyentes pudieron seguir el evangelio rebajado? El libro de Gálatas nos lo registra también. Pablo se dirige a ellos como Gálatas insensatos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Judas está hablando y aplicando que estas circunstancias o situaciones van a ser muy reflejadas en los últimos días, en el tiempo de nosotros. En el tiempo de nosotros hay demasiado énfasis en las emociones y poco énfasis en la vida santa, en el hogar, en el trabajo, en la calle, no solo en la iglesia. Ese es el problema de nuestros días. Este fue un problema serio, el que estamos hablando, descubriendo en el tiempo de Judas. Este fue un problema serio en ese tiempo, en esa iglesia primitiva. Y ha sido un problema, ha sido un problema a través de la iglesia. Y es un enorme problema hoy en día, este problema de que haya personas que vienen con otras doctrinas y que haya personas que están en el evangelio y no analizan nada y aprueban todo lo que oyen. Este es un problema a través de la historia de la iglesia, como es un problema en el día de hoy. Demos nosotros una mirada más cercana a la manera como los falsos maestros engañaron a los creyentes, apartándolos de la verdad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que las personas pueden engañar a otros supuestamente creyentes? ¿Hasta qué punto para usted le es importante lo que yo estoy colaborando con su pastor para que ustedes aprendan paso a paso, estudiando los libros enteros, todo el contenido, no cuando sacamos un verso y dejamos los demás, estamos yendo paso a paso? Entonces vamos a ver nosotros cómo es que en esta ocasión sucedió este tipo de problema que nosotros estamos ahorita estudiando. Agradecemos a cada uno de ustedes, los que ya se están conectando, hermano Eliseo, hermana Eva. Gracias a ustedes. Recuerden a los demás que seguimos estudiando. Ahora por alguna razón no hice el recordatorio, pero siempre les recordé que se conectaran. Bien, vamos a entrar a ver un poco más o menos acerca de la situación. El evangelio verdadero no siempre une a las personas. Cuando hay algún tipo de problemas tenemos que analizarlo, pero el evangelio verdadero no siempre lo que hace
es unir a las personas. A veces también lo que hace es divide a las personas. Los que creen cualquier cosa y los que analizan lo que creen. No siempre entonces el Evangelio une, a veces el Evangelio verdadero también divide a las personas. Entonces vemos, divide a las personas en dos grupos. El problema aquí en Judas, que no tiene que ser el problema de cualquier iglesia local, de la suya o de la nuestra. Los que están bajo la ira de Dios y los que están bajo el amor de Dios. El verdadero Evangelio divide a la gente en dos grupos. Aquí, los que están bajo la ira de Dios y los que están bajo el amor de Dios. Otra vez yo les pedía que si se tomaban un poco de trabajo y hacer un análisis, un recorrido de algunas páginas de la Escritura y ver si hay gente en estos tiempos bajo la ira de Dios. Este Dios de amor, también hay gente que puede estar bajo la ira de Dios. Era algo que yo les preguntaba. Blanca, Dios le bendiga. También, gracias. Bien, vamos a ver entonces, asimismo las circunstancias muestran las características de las personas de cada grupo. Estas circunstancias que vamos a ver, cómo muestran las características de los que están bajo la ira de Dios y los que están bajo el amor de Dios. Vamos a ver así ligeramente, pero vamos a hacer las distinciones. Los que están bajo la ira de Dios, ¿cómo nosotros podemos definir a ciertas personas que están bajo la ira de Dios? Nosotros vemos, a través de las epístolas generales, nosotros hemos estudiado ciertos versículos sobre las características de los incrédulos, de los que están bajo la ira de Dios. Tanto en el libro de Santiago, como en las epístolas de Pedro, en las de Juan, vimos una y otra vez la humanidad separada solo en dos grupos, nada más. Los que están bajo la ira de Dios en esta vez, antes nosotros de recibir a Cristo, nosotros que estamos conectados y los que se conectarán después, y los que pertenecen a cualquier iglesia, todos nosotros éramos pecadores, éramos hijos de las tinieblas y objeto de la ira de Dios. No solamente ellos, también nosotros. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios que no lo somos. Éramos, pero ya no lo somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado al hacer uso de la gracia de Dios. Porque aquí estamos descubriendo que por el mal uso de la gracia de Dios surgió este problema que nosotros estamos analizando. Estar bajo la ira de un Dios de amor es incomprensible. Estar bajo la ira de un Dios de amor es incomprensible. Es verdad, no porque Dios es un Dios que ama, pero también aborrece las cosas que la humanidad practica, que alguna de la raza humana practica. Ustedes, yo les he recordado siempre, en cada transmisión, siempre hay algo que les estoy aportando que ustedes necesitan anotarlo, para que después no tenga que trabajar tanto.
Estamos con la Biblia. Yo siempre, todas las cosas que les he dicho que son complicadas, siempre trato de mostrarles con más de una porción de la Biblia para confirmar que lo que estamos estudiando es a través de la Biblia completa. Entonces, ¿cómo es que haya personas que están bajo la ira de un Dios de amor? Este Dios que ama, aborrece a la misma vez, son problemas muy serios. Le voy a dar las referencias y ligeramente, si usted estudia, puede sacar más características o pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué este Dios de amor o por qué dice la Biblia que hay personas que están bajo la ira de Dios? Entonces vamos a ver referencias y características de los que están bajo la ira de Dios. En Juan, para sus notas, Juan capítulo 3, verso 36. Habla del que el que tiene al Hijo, el que recibe al Hijo tiene la vida. Pero el que no, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá el cielo, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cuáles son las características? Rehusar, los que rehusan creer en el Hijo o en el medio que Dios ha utilizado para la salvación, el medio por el cual Dios nos ama y nos ha manifestado su amor, que es su Hijo. Pero el que rechaza al Hijo está bajo la ira de Dios. Juan 3:36. Romanos 1:18. La gente dice, yo soy dueño de mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer o lo que debo dejar de hacer. Correcto, está muy bien. Puedes hacerlo si quieres, pero debes saber que las personas que practican la impiedad, que practican la injusticia, donde debe practicarse la justicia, ellas están bajo la ira de Dios. Romanos 1:18. Romanos 8, 9 y 10. Los contenciosos, los desobedientes. A mí no me importa lo que la Biblia dice. Esas cosas de Dios a mí no me importan. Los contenciosos contienden con cualquier verdad y los desobedientes. Sobre ellos está la ira de Dios. Romanos 2, 8 y 9. Efesios 2, 1 al 3, lo que ya di lectura. Todos nosotros que seguíamos la corriente de este mundo. ¿Cuál es la filosofía de este mundo? A mí Dios no me importa, a Dios no lo necesitamos. ¿Y cuál es el otro lado? Vivimos para nosotros mismos. Yo soy dueño de mi vida, yo me complazco a sí mismo, la vida es muy corta, vívela como quieras. Ellos están bajo la ira de Dios. Los que van siguiendo la corriente de este mundo está en contra de Dios, y los que viven para satisfacerse ellos mismos, ellos están bajo la ira de Dios. Efesios 2, verso 1 al 3. Efesios 5, versículo 6. Los hijos de desobediencia. Tenemos mandatos, tenemos normas, principios para guiarnos en la vida que Dios ha establecido, no para el bien de Él, es para el bien de nosotros. Pero la desobediencia a lo que Dios ha diseñado como bueno y malo, ellas están bajo la ira de Dios. Efesios 5, 6. Primera de Pedro 3, 12. Los que conscientemente hacen el mal, los que lo planean, se gozan en él, lo disfrutan, todo ese tipo de maldad, aunque el mundo parece que les da satisfacción, no importa la satisfacción, ellas están bajo la ira de Dios. Aunque ahorita no se está manifestando la ira de Dios, pero quien está bajo la ira de Dios no escapará de ella. Llegará el momento que el juicio de Dios caerá sobre ellos. Primera de Juan 3:10. Los que no hacen justicia. Otra vez, si la persona está en un cargo, bien sea público o eclesiástico, la justicia
es por lo que se debe regir. Los que no hacen justicia, los que no aman con el amor de Dios, pero odian a la vez, ellas están bajo la ira de Dios. Judas en el verso 14 y en el verso 15, lo que nosotros estamos estudiando, 14 y 15. También son los impíos, o sea que hacen tanta maldad que se son catalogados como impíos. Ellos son los que están bajo la ira de Dios. Entonces vimos las citas y vimos las cosas que ellos hacen por las cuales están bajo la ira de Dios. Ahora, los que están o estamos bajo el amor de Dios, véanos algunas cosas también. Los que están bajo el amor de Dios son llamados por Dios y guardados por Jesucristo, de acuerdo al verso 1 de lo que estamos estudiando. Características de los que están en el amor de Dios. ¿Cuáles son las características? En vez de negarnos a creer, creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos del pecado, recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos sometemos a sus órdenes, a sus mandamientos, para que seamos puros sexualmente, piadosos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. De hechos y palabras. Todo eso son características de los que están bajo el amor de Dios. Mostramos que Jesús es nuestro soberano y Señor, no solamente nuestro Salvador. Como un hijo se somete a su Padre terrenal, nosotros gozosamente, contentos, nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre. El anhelo más ardiente de todo hijo de Dios no es complacernos a nosotros mismos. Siempre buscamos palabra que nos motive, que nos ayude para agradar a nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia? Los que están bajo la ira de Dios siguen la corriente del mundo, apartarse de Dios, vivir en contra de Dios, complacerse a ellos mismos. Los que están bajo el amor de Dios, no tratamos de complacernos a nosotros mismos. Amamos a nuestro Señor, amamos sus mandamientos, tratamos de cumplirlos y pedimos su ayuda para mejorar en nuestra vida práctica. Dos diferencias. Es muy importante que nos demos cuenta. Denise Olayo, hermana, Dios le bendiga. Dolores a ustedes, una bendición tenerlas con nosotros. Bien, estamos yendo por pasos. Judas les escribió a los creyentes por medio de Cristo. Ellos, ahora hablando de ellos habían escapado de la ira de Dios, porque ellos, como nosotros, como Efesios dice, antes también estaban bajo la ira de Dios, pero ellos ahora habían escapado de la ira de Dios, habían prestado atención. ¿Cómo habían escapado? Habían prestado atención a los mensajeros de Dios. Siempre ha habido mensajeros de Dios que te hablan de la palabra de Dios. ¿Y por qué no decir esto que yo le estoy transmitiendo es palabra de Dios? Es importante ponerle atención. Entonces, ¿cómo escaparon ellos? Escucharon a los predicadores que llegaron con la palabra de Dios y aceptaron el mensaje que ellos llevaban. Porque siempre los predicadores auténticos tienen que expresar los dos lados, como Juan el Bautista cuando vino. Les decía, huir de la ira venidera, escaparse de la filosofía del mundo, de ese tiempo de ellos como nosotros hoy en día. En Mateo 3:7, huir de la ira venidera. La ira de Dios viene, el castigo de Dios viene, pero podemos escapar de él y de todo lo que hace enojar a Dios. Perdóneme, un poquito. Los lectores de Judas se habían arrepentido y habían escuchado a los predicadores. ¿Cómo? A Pablo,
que conocía el temor de Dios y predicaba el temor de Dios, y bajo ese mensaje él trataba de persuadir, de convencer a hombres y a mujeres. Trataron de entender el mensaje y aceptarlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11, usted puede encontrar este tipo de ministerio de Pablo. Pero luego los falsos maestros se infiltraron en la iglesia. Estamos hablando de aquellos que fueron convencidos del error. Primero, por eso estamos haciendo énfasis en la apostasía. Estas personas que creyeron al evangelio, pero luego los falsos maestros entraron predicando, estos impíos que torcieron la gracia de Dios. Entienda bien, estudie la palabra, para cuando alguien venga. Pablo dijo, si nosotros o alguien viene con otro evangelio, yo una vez mencioné que hay otros evangelios. El evangelio verdadero es uno, pero la gente predica otros evangelios rebajados, muy rebajados. Dijo Pablo, no les creas, ni a un ángel siquiera. Entonces aquí vinieron los falsos maestros, se infiltraron en ellos y torcieron la gracia de Dios. Quizás sedujeron a los creyentes con medias verdades. La mentira no siempre llega 100% mentira, y mucho menos a los creyentes. Siempre llega con medias verdades. Satanás siempre usa lo mismo. Cuando vino Adán y Eva, les explicó media verdad. No coman del árbol, dijo Dios, porque el día que comieres morirás. Y Satanás dice, no moriréis, sino más bien serán abiertos vuestros ojos y conoceréis lo que es el bien y el mal. Media verdad. Dios dijo que morirían y esa era la verdad. Ahora, cuando nosotros vemos a nuestros primeros padres, no murieron como dijo Satanás. No murieron, pero murieron espiritualmente. Comieron del árbol, sí, fueron abiertos sus ojos, media verdad. Fueron abiertos sus ojos, conocían ahora el bien y el mal. ¿Dónde estaba la trampa de Satanás? La trampa estaba en que ellos conocían el bien, pero ahora ya no lo podían hacer. Eso no les dijo Satanás. Sí, conocían el bien, pero ahora no lo podían hacer porque ahora eran esclavos del mal. Conocían el mal, pero no se podían desligar de él, no se podían libertar. Ahora eran esclavos del mal y lo tenían que practicar. Esos son mensajes con un evangelio rebajado o con medias verdades. Ellos convencieron a los creyentes con medias verdades. Somos salvos por gracia. Esa es una verdad. Entonces ellos por allí se fueron. Somos salvos por gracia. No somos salvos por obras. Así que confíe en la gracia de Dios. Aquí está el problema. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y esa es la verdad. Pero aquí está el problema. Ellos dividieron la iglesia porque torcieron, interpretaron, explicaron mal la gracia de Dios. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Mientras usted comete pecado sexual, no se preocupe. Usted es débil como todos los demás. De modo entonces que no es malo porque usted es débil. Algo así sucedió con esta doctrina. Además, todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Mire, suena muy bien rebajar el evangelio. Céntrese en el Señor Jesús, muy bien. No en usted mismo, muy correcto. Solamente dependa de la gracia de Dios, muy correcto. Si ustedes se fijan, cómo se meten los pecados, cómo se rebaja el evangelio. Gracia, podemos decir nosotros, gracia, gracia, gracia. Nada de malo tiene allí.
Esa es la respuesta de los pecados. Esa es la respuesta a los pecados que cometemos cada día. Gracia, gracia, gracia. Así les dijeron a ellos. La gracia sobre nuestros pecados de Dios es lo que ellos estaban mencionando, es lo que necesitamos. Dios ni siquiera ve los pecados por su gracia. Él lo que mira es la obra de Cristo, no nuestros pecados. Es parte de la verdad. Así les fueron más o menos enseñando y falseando la gracia. Aunque usted continúe pecando, agradézcale a Dios por su gracia cada día. Aunque usted continúe pecando, agradézcale a Dios por su gracia cada día. De esta manera los convencieron. Entonces Judas entra para contrarrestar esta falsa doctrina. Algunos no entienden eso de contender por la fe, que no, la fe, el cristianismo no es para discutir. Pero aquí abiertamente dice que hay ocasiones que hay que contender por la verdad. Hay que defender la verdad. La verdad se defiende sola, pero a veces nosotros que la vivimos tenemos que expresar lo que sabemos de ella. Judas advierte sobre estos falsos predicadores de la gracia falsa que ellos predicaban. Dice así: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4, los hombres impíos estaban haciendo mal uso de la gracia como excusa, como una licencia para pecar. La gracia de Dios es una licencia para pecar, era la predicación de ellos. La gracia de Dios es muy abundante, de modo entonces que por su gracia Dios no ve nuestros pecados. Lo que ve es la obra de Cristo. Eso suena muy bien. Estos falsos maestros eran gnósticos. Nosotros los podíamos llamar graciáticos. Oh, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Graciáticos. Como los falsos maestros que Pedro también registra en su primera y segunda carta. Pablo lidió mucho con este tipo de doctrinas. Y también nosotros vemos en Juan también lo hace. Ellos decían que no importan los pecados del cuerpo. Los pecados del cuerpo no importa, puedes pecar con el cuerpo, eso no tiene nada que ver. Era lo que ellos anunciaban. Pablo lidió mucho con este problema. Déjeme, lo voy a llevar a unas citas que tal vez usted ya conoce, pero tenemos que ir a ellas porque es muy importante. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y 16. Fíjese lo que la Escritura dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Vemos nosotros entonces lo que Pablo está diciendo, lo que ellos están mencionando, que el pecado sexual no tiene que ver porque el cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Quiero llevarlos a otra cita en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta, como dicen los gnósticos. Sigan pecando, al fin que la gracia de Dios es grande, nomás invoquen la gracia de Dios cuando se levantan, cuando se acuestan, todo está arreglado. Dios no va a ver los pecados que cometiste, Él va a ver la obra que Cristo hizo por ti. Esa era la predicación. El verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Si hemos sido libertados, hemos sido salvados de estar en un pozo ahogándonos, ¿nos vamos a tirar otra vez? Si hemos sido sacados de una casa en llamas, ¿vamos a regresar cuando vemos el peligro que está allí? No es lógico, hermanos. No es lógico y mucho menos espiritual lo es. Entonces entendamos cuando la gente viene a rebajar el temor a Dios, la reverencia a Dios y otras cosas, y nosotros, sí, suena muy bien, está muy bien. No, señores. Hay que contender por el evangelio puro. Hay que mantenernos dentro del evangelio verdadero, porque es muy necesario ahora en estos días. Antonio Saucedo, hermano, Dios le bendiga. Dolores Saucedo. Isabel Puente, hermana, qué gusto nos da que nos esté sintonada desde allá, sintonándose con nosotros. María Rodríguez, Dios le bendiga. Denise Olayo, también Dios le bendiga. A cada uno de ustedes, Blanca, bendiciones. Bien. Véanos Judas cómo tiene que contender. De esta manera. Judas dijo que estos falsos maestros negaban a Jesucristo y a nuestro Rey y Señor. ¿De qué manera lo negaban? Ya estamos mirando. Lo negaban con acciones, se negaban a permitir que Cristo gobernara sobre de ellos. Negaban a Jesucristo y se negaban a que Cristo gobernara sobre ellos y ellos se guiaran por las enseñanzas de Cristo. Pecar es ser anticristo, dijo Juan, los anticristos. Es rebelarse contra la autoridad de Cristo sobre nosotros. Primera de Juan 3:4. La gracia de Dios nos enseña a decir, nos enseña y nos da el poder para decir no, no, no al viejo hombre, no, no, no al pecado. No porque lo pinten bonito como Satanás lo hizo con nuestros primeros padres, no porque alguien venga y nos lo pinte bonito, aunque es un poquito esforzado, dejar esas cosas que parecen buenas y hacer lo que Dios dice. Entonces no, y sí a nuestro nuevo amo, decir no al viejo amo, decir no al mundo, decir no al pecado y decir sí a nuestro Señor Jesucristo, a sus mandatos y a todo lo que Él nos ha enseñado. Eso es muy importante para nosotros. En Tito capítulo 2, ténganme un poquito de calma, Tito capítulo 2, versos 11 al 14. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los crecentes, siempre mentirosos, falsos, bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos durante para que sean sanos en la fe. Para eso, para que nosotros seamos sanos en la fe, es necesario ir a esta realidad. Bien, no voy a ir acerca de los juicios que aparecen aquí en la epístola de Judas. Para no revolver esto, mejor me voy a quedar aquí en esta parte y quiero concluir aquí. Después vamos a ver, ¿es verdad que uno no corre el riesgo de caer de la gracia de Dios? ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos nosotros que estamos guardados por Jesucristo? ¿Es eso? ¿Nos debemos de olvidar y nosotros pensar que no corremos peligro? Vamos a ver a personas que aparecen en la Biblia que cayeron de la gracia de Dios y perdieron lo que en ellos representaba su salvación
como nosotros podemos perder la nuestra, aunque haya lo que quieran decir. Concluyo yo aquí, hermanos, con estas palabras. Conclusión, algunas iglesias locales están perdiendo el rumbo. Están perdiendo el rumbo de ser luz. Algunas iglesias locales están perdiendo el rumbo de ser luz porque están aceptando rebajar el evangelio. Y porque están perdiendo el rumbo de ser luz, se están convirtiendo en tinieblas y en escándalos, permitiendo que cosas vergonzosas para el evangelio les ocurran dentro de ellas mismas. Estas iglesias deben prestar atención a lo que estamos estudiando, las advertencias de Judas. Hermanos, nos quedamos hasta allí. Vamos a seguir con lo que corresponde después de esta parte. Ha sido una bendición, es una bendición a cada uno de ustedes una vez más. Esperamos de que lo comparta con alguien. Blanca, tenemos aquí Sandra Díaz, hermana, Dios le bendiga. Martín Ramírez, Rogelio Julián, hermano, qué bendición desde México. Todo lo que estamos haciendo, hermanos, es para ayudar a sus pastores. Todos ellos están con el gran desafío de advertir y de enseñar a sus miembros sobre los peligros de los últimos días. Los espero, estudien, sigan estudiando la carta y vean de la misma manera o vean las cosas que se repiten y los ejemplos que Judas nos da. Vamos a seguir. Bien, algo quiero comentarles. En octubre regularmente es el mes de la Biblia, el mes del pastor. El año pasado pasé por alto eso y ahora que pensé, ¿por qué no hago todo el mes de octubre y hablando del Día del Pastor? Digo, bueno, no, lo voy a dejar, pero voy a compartir con ustedes un solo tema relativamente a la vida del pastor, pero le voy a decir más o menos cómo lo quiero desarrollar. Vamos a dejar a un lado lo que yo pienso, lo que digo. ¿Cuál es el verdadero pastor? ¿Cuál es el verdadero espíritu del ministerio pastoral? Hay infinidad de cosas, críticas, cosas buenas, y hay pastores que hay que defenderlos. Yo no le voy a decir lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Voy a presentarle al Señor Jesucristo lo que Él dijo. Y vamos a estudiar sobre el verdadero espíritu del ministerio pastoral. Invite a otro, por favor. Hable con su pastor también para que se recuerden. Creo que será de mucha enseñanza, de mucha bendición el próximo martes. Recuerde, no se le olvide cuál es el verdadero espíritu del ministerio pastoral. Hay muchas cosas, pero vamos a ver el Señor Jesucristo hablando y estableciendo los principios del ministerio cristiano. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Espíritu Santo, encárgate de esta enseñanza. Aplícala a las vidas y corazones que hoy lo necesitamos. Amén, amén. Dios les bendiga.